Hola a todos, bienvenidos a este nuevo capítulo y episodio de Lab4U Talks. Se encuentra nuevamente con nosotros el profesor Javier Baeza, mi co-host y el director de educación de Lab4U. Y especialmente hoy día tenemos a nuestro profesor de química y biología, el profesor Esteban Ardiles, que tiene años de experiencia en el aula enseñando ciencias e inspirando a cientos de estudiantes en Chile. Bienvenidos, profesor Javier y profesor Esteban, a este nuevo episodio de Lab4U Talks. Oh, como siempre, muchas gracias por la conversación. Creo que son temas hoy día que nos mueven harto y nos apasionan. Así que va a estar muy buena este espacio. Hola, Total. muchas gracias por la invitación. Estoy súper contento de estar acá y emocionado por lo que vamos a conversar el día de hoy. Sí. El día de hoy tendremos una conversación que nos gusta tener en Lab4U y que creo que tenemos que tener más instancias como esta, porque a lo largo de la pandemia o en las conversaciones que tenemos con distintos actores del mundo de la educación y de la educación en la ciencia, nos hacen las preguntas y se habla mucho de laboratorios virtuales, de simulaciones, de experimentación, sin entender la diferencia. Estas son complementarias, son distintas, son lo mismo. Es lo mismo experimentar en un simulador o ver una animación o experimentar con sensores virtuales. ¿Qué significa todo esto? Nos han hecho esta pregunta muchas veces y es por eso que decidimos tener la conversación con nuestros miembros del equipo de educación, nuestros expertos en didáctica de la ciencia, aquí presente el profesor Javier y el profesor Esteban. Estimados, ¿qué significa todo esto de la experimentación versus la simulación? ¿Por qué nos hacen siempre estas preguntas nuestra audiencia, los profesores, los colegios y la audiencia en general? Bueno, las simulaciones son una herramienta súper potente y han sido usadas desde hace ya mucho rato en el mundo de la ciencia. Una de las primeras simulaciones muy exitosas está relacionada con el proyecto Manhattan, con la construcción de la primera bomba atómica. Y con la posibilidad de, a través de modelos numéricos, aproximarse al comportamiento estadístico en ese caso, de los átomos de un sólido. Y en el caso del resto de las ciencias, hay una gran gama de simulaciones numéricas en biología, la simulación del comportamiento de las poblaciones, por ejemplo, o en el tiempo que estamos viviendo el tema de la pandemia, en el caso de la química, cómo ocurren las reacciones y la posibilidad de construir nuevos tipos de materiales. Entonces hay un uso que se le da en el mundo científico a las simulaciones que corren un poco en paralelo a los dos grandes campos de la ciencia, que sería la ciencia teórica, la ciencia que se preocupa de tratar de construir las generalizaciones y los modelos de la naturaleza, y por el otro lado la ciencia más experimental, que lo que hace es tratar de tomar estos casos puntuales y tratar de explorar cuáles son las particularidades y las fenomenologías y el mundo medible. Entonces, entre estos dos mundos estaría las simulaciones numéricas, que hace uso de todos los resultados que salen de los modelos y de las leyes que emanan de la ciencia teórica, y también emula en cierto sentido los experimentos. ¿Y por qué se usan en ciencia? Porque es mucho más práctico hacer 1000 simulaciones, quizás en un clúster con 1000 núcleos que están corriendo en paralelo y que no requieren de una persona, que no requieren de instrumentos especializados, sino que requieren de mucha y de buena programación y de buen manejo numérico, versus un experimento que puede ser muy costoso en cuanto a tiempo, en cuanto a recursos. No todos los experimentos se pueden repetir. Por ejemplo, cuando se deconstruye o se destruye alguna muestra que uno tiene, no se puede volver a repetir ese experimento de la misma forma. Entonces tienen esa utilidad en la ciencia, y a través de esa herramienta se han realizado grandes avances y se realizan grandes exploraciones. Está cada vez más masificado la investigación usando simulaciones numéricas, y
tienen un espacio especial también con revistas particulares, con formas de abordar los problemas particulares y con una serie de problemas que pueden y que no pueden abordar también las simulaciones. Entonces, eso no quiere decir que se manejen en forma independiente de la física, o sea, de la ciencia teórica y de la ciencia experimental. Van de la mano, se van comunicando, van entregando resultados que son, por un lado, usados por los físicos teóricos para construir nuevos modelos y por el otro lado, por por los científicos experimentales para ir a buscar aquellos lugares y aquellos setups experimentales, aquellos lugares del mundo real que son interesantes para los modelos y que podrían romper también esos modelos teóricos. Entonces hay una cierta comunicación y tiene una cierta utilidad. Ahora, en el mundo de la educación, la palabra puede significar muchas cosas. La palabra simulación tiene una gran cantidad de significados y habría que empezar a tratar de distinguir entre ellos. Claro, claro. Y entrando más al tema de la educación, ¿no? Cuando uno podría aprovechar una simulación o una animación en el aula, no sé, profesor Javier o profesor Esteban, ¿cómo le explicamos a alguien que está entrando en esto de los laboratorios virtuales, que ese es otro término que siempre nos han preguntado qué significa un laboratorio virtual versus una animación o un experimento real? En el ámbito de la educación, que hoy día en la pandemia muchos están acudiendo a estos recursos versus ir a un laboratorio tradicional. Comal, en realidad hay algunas diferencias ahí que son importantes de definir. Por ejemplo, una simulación, en este caso, vendría a ser una forma de llevar un modelo que ya está previamente desarrollado, diseñado, ¿cierto? A la sala de clase con ciertas variables controladas, que al modificar estas variables tú vas a tener un resultado y ese resultado siempre es el mismo, lo cual no ocurre cuando tú haces un experimento en la realidad. O sea, estas variables que en general están controladas por los modelos, en la vida real tú no las puedes manejar y por lo tanto el aprendizaje que se genera y los resultados que tu estudiante obtiene no son los mismos. Claro, Ahora, en ese cuanto punto es a clave, ¿eh? Si podemos profundizar en este punto que es súper, súper importante. Javier, O sea, es que no quería irme tan en específico, sin antes también abordar los otros Claro, para hacer la resumamos distinción un más poco, semántica. claro, resumamos Armemos un el poco, panorama general antes exacto, de irnos directo a las simulaciones. me encanta. Entonces hay un Resumamos espectro, lo que hay un dice el espectro. profesor Esteban, ¿no? De la simulación que tiene variables definidas que yo no puedo cambiar. Están programadas de tal manera, ¿no? Hay algunas sutilezas, hay algunas sutilezas. Entonces, vayámonos, si nosotros armáramos una recta donde por un lado tenemos algo menos interactivo y algo por la derecha más interactivo, Ok, por un lado imaginemos, tendríamos las imágenes o los modelos y las ecuaciones, que son claro, poco interactivos porque no reaccionan cuando uno claro. las observa. Luego tendríamos quizás los videos y las animaciones, Ujú, que si bien nosotros podemos interactuar de alguna forma con ellos, no es mucho lo que podemos hacer. Podemos ponerle claro. play, podemos observarlas, quizás Ujú, hacer algunas mediciones incluso nosotros contra la pantalla o con algún programa que nos permita medir imágenes, claro. pero hasta ahí llega la interactividad. No podemos modificar nada de lo que ocurre en el video. Luego tendríamos los laboratorios virtuales o las simulaciones en el mundo educacional. Las simulaciones en el mundo educacional, como decía Esteban, y los laboratorios virtuales también, que son simulaciones quizás más sofisticadas, que emulan de manera más cercana a lo que sería un laboratorio, Mm, pero de todas formas tienen la misma base, usan modelos que son modelos ya construidos predefinidos, ¿no? y totalmente investigados. O sea, Mm, no hay nada nuevo en ese modelo. mm, Y luego, mucho más allá, estarían los experimentos reales, porque en el experimento real tú ya no solo puedes cambiar aquello que un programador o aquello que un científico determinó como la variable principal, sino que también podrías cambiar otras cosas que quizás para esos modelos no son relevantes. En el caso de, por ejemplo, pongámonos algún caso un poco más concreto.
Entonces pensábamos con Esteban, cuando conversábamos un poco de este tema, en el experimento muy, muy clásico en física de la ley de Hooke, Sí. donde uno toma un resorte, lo estira con alguna fuerza o cuelga alguna masa sobre ella, Ujú. y uno observa qué tanto se estira. Y uno, a través de esa relación entre cuánto masa uno cuelga, Ujú. uno observa qué tanto se estira, y por lo tanto uno puede deducir una ley, una relación entre esas dos cosas. Y descubrimos entonces que estas dos cosas, con qué tanta fuerza uno le estira, qué tanta masa está colgando del resorte y cuánto efectivamente se estira, hay una relación muy directa. Ahora, Ujú. esa relación en el mundo real es una relación limitada, es una relación que tiene un límite. Uno no puede ponerle 10 toneladas de masa a un resorte y esperar que se estire 40 Claro, kilómetros, porque pasan otras cosas antes. El resorte se claro, rompe, hay se otras deforma de variables. forma permanente, y el estudiante, cuando se enfrenta a ese experimento, lo que nos pasa generalmente a los profesores de física es que cuando hacemos un experimento con ley de Hooke, perdemos varios resortes. O sea, hay que ir preparado para que el estudiante efectivamente vaya y estire el resorte y no vuelva a la misma cantidad de resortes con la que comenzamos, y tengamos que reponer algunos en el camino. Eso es parte del proceso de aprendizaje. ¿Qué nos dice eso? Que hay un modelo que describe esta relación entre qué tanto uno está estirando el resorte con la cantidad de masa que uno le pone, que tiene un límite, que funciona hasta cierto punto. Si tú tienes una simulación, no está claro cuál es ese límite. Mm. Y las simulaciones o las animaciones o los laboratorios virtuales no siempre presentan esa idea del límite del modelo como una variable, como una cosa que uno tiene que observar y que tiene que tomar en cuenta para poder modelar un comportamiento en el mundo real. La aproximación de la ley de Hooke es una aproximación que funciona solo para pequeñas deformaciones, Mm. donde pequeño es relativo a lo que uno está tratando de deformar, digamos, pero ese pequeño puede significar alguna distancia. Hay una regla que sería como una regla rápida para uno describir más o menos cuánto uno puede estirar un resorte sin deformar, lo que es más o menos la mitad del largo del resorte. Pero no siempre funciona, y no funciona con todos los materiales, y de repente los materiales no están ahí. Y hay variables que yo podría considerar como relevantes para el estudiante, pero no para el modelo, que el estudiante puede probar cuando uno tiene un resorte de verdad. Por ejemplo, cambia si yo pongo muchas cosas con un volumen bajo, o sea, que ocupen mucho espacio, Ujú. colgando, que cosas que sean más densas y que ocupen menos volumen, pero con la misma masa. ¿Cambiará cuánto se estira el resorte? ¿Habrá una interacción con el aire, con alguna otra cosa que cambie cómo se comporta el resorte? Y eso el estudiante lo puede probar cuando tiene el resorte en la mano. Pero si el programador o la persona que diseñó el modelo o la experiencia del laboratorio virtual no consideró esa variable como parte de una de las relevantes, y pasa con muchos modelos en ciencia, que nosotros nos restringimos a lo que es importante, pero no a lo que es importante para el estudiante, a lo que es importante para el modelo. Si esa variable no está considerada dentro de la experiencia, entonces nosotros estamos perdiendo una oportunidad de poder satisfacer una pregunta real y genuina de un estudiante. Ahí no sé si Claro. parece que Javier, Esteban quería aportar disculpa, más. sí. Justamente respecto a eso, hay incluso en química, por ejemplo, ciertas cosas que son importantes y que bajo las simulaciones no se pueden estudiar, porque tienen este problema justamente de no acercarse necesariamente a lo real, sino más bien a lo ideal. Por ejemplo, Comal, tú eres bioquímica, Sí. ¿cierto? Entonces, tú podrás saber que al estudiar estequiometría, una de las cosas que teóricamente o que en términos reales tenemos que enseñar y tenemos que aprender es a calcular, por ejemplo, un porcentaje de rendimiento. Ujú. El porcentaje de rendimiento se entiende como la diferencia que hay, ¿cierto?, entre lo que yo espero obtener y lo que yo realmente obtengo. Ujú. Y esa diferencia se da por errores experimentales básicos, como Mm. sacar todo digamos, el producto de un vaso de precipitado, Claro. o como lo que se pierde cuando se hace un splash, cuando se hace cuando salta, salpica, ¿cierto? O en la misma balanza cuando estás. Claro. Sí. Entonces hay un montón de situaciones muy mínimas que cambian el resultado esperado de lo que realmente obtengo, y eso tiene que ver con el desarrollo de la precisión de los estudiantes al medir, ¿cierto?, cantidades químicas. Pero si nosotros hacemos un experimento de estequiometría con una simulación, ¿cierto?, por medio de una simulación, a esa simulación jamás se le van a quedar átomos dentro del recipiente simulado.
Por lo tanto, nunca ellos van a poder llegar a entender o a comprender realmente por qué es necesario calcular un rendimiento de una reacción, porque la reacción la hicieron por medio de una simulación y no la hicieron por medio de un experimento real. No se enfrentaron al problema interno que hay cuando tú esperas obtener algo y obtienes otra cosa. No, esto es un ejemplo brillante, porque así nosotros podemos entender con un ejemplo, ¿no?, la importancia de la experimentación versus una simulación. ¿Tenemos algún otro ejemplo? ¿Por qué Por nosotros supuesto. en Lab4U abocamos tanto la experimentación y por qué decimos que no somos una simulación o un laboratorio virtual? A mí cuando me dicen, no, es que Comali, los laboratorios virtuales, y yo, no, no son laboratorios virtuales, es experimentación real. ¿Podemos hablar un poquito de Claro. esto? Cuando uno habla del mundo real, que el mundo real tiene complejidades que los modelos simplifican un montón, Claro, error. podemos preocuparnos también de un ejemplo. Imaginémonos que dos estudiantes tienen el mismo laboratorio virtual. Podemos ocupar el ejemplo de Esteban respecto al laboratorio de las reacciones. Entonces, los dos estudiantes toman sus frascos virtuales, realizan la reacción, miden el producto y van a recibir un resultado, que puede ser un resultado cualitativo o cuantitativo, pero van a tener un resultado. ¿Qué es lo que esperaría uno si es que esta simulación está bien hecha? Que ambos estudiantes tengan exactamente el mismo resultado. Claro. ¿Qué pasa en el mundo real? Yo armo con exactamente las mismas, claro, el montaje experimental. Las mismas materiales, con exactamente los mismos instrumentos de medición, con los mismos reactivos, con los mismos materiales, pero a dos estudiantes distintos. Y lo que yo espero es que ambos resultados sean similares, pero nunca iguales. Nunca exactamente iguales, porque en el mundo real pasan muchas cosas que no podemos controlar. Exacto. Entonces, hay una diferencia sustancial entre cómo yo me enfrento a la incertidumbre de interpretar un resultado, cuando lo que yo quiero hacer es interpretar el mundo real versus el modelo, que interpretar la simulación versus el modelo. Yo puedo, cuando estoy estudiando una simulación, decir que hice algún procedimiento en forma equivocada, porque no llegué al resultado que el modelo me estaba prediciendo, porque lo que está haciendo la simulación es entregarme el resultado del modelo. En cambio, en un experimento podría haber muchas razones de por qué yo me estoy desviando del resultado del modelo, y aún así el resultado es perfectamente correcto, perfectamente creíble y absolutamente abordable en la sala de clase. Entonces aquí hay un aspecto de la naturaleza de la ciencia, de cómo funciona la ciencia, que está oculta para un estudiante que solo realiza simulaciones. Claro, y en el episodio anterior hablamos de la importancia del error, de la incertidumbre, lo pueden escuchar también. Esteban, algunos thoughts al respecto. Sí, que esto es súper importante de mencionar, porque en ese darse cuenta el estudiante de que no obtuvo lo que creía que iba a obtener, nacen muchas inquietudes que ellos empiezan a compartir con sus compañeros, ¿cierto? Y en ese compartir, en ese discutir, hay un aprendizaje tremendamente valioso. Eso es lo que en educación llamamos el andamiaje, ¿cierto? Esta idea de aprendizaje en conjunto en la comunidad de estudiantes, no solamente un aprendizaje individual. Y esto en Chile por lo menos nos pasa mucho cuando el estudiante se enfrenta a un resultado y te dice, profe, es que no me dio. ¿Y qué significa? Claro. Y en los webinars también nos ha pasado con los mismos profesores. Claro, con profesores, que no me dio. Es que no es que no te haya dado, no es que haya habido algún problema, si no te dio el resultado, no importa. O sea, veamos por qué ese resultado no es el que tú esperabas, pero no es que no te haya dado, porque un resultado, al menos a algún resultado llegaste. Claro, es un resultado. También nuestra amiga Melina, la doctora Melina Furman, habla de este tema. Los invito a escuchar los podcasts anteriores que tenemos con la doctora Melina Furman, que también habla al respecto. Absolutamente, profesor Esteban. Quiero hacer un poco de referencia ahora como para ir resumiendo la diferencia entre, tenemos un extremo derecho para nuestros oyentes en esta línea en el espectro de la experimentación, de la simulación, de los laboratorios virtuales, etc. Tenemos un lado derecho en donde tenemos la teoría, ¿no? Las fórmulas, las teorías, ¿no? Como nos decía el profesor Javier.
Luego nos movemos un poquito más y tenemos, por ejemplo, los que tienen baja interacción, puede ser un video, que nosotros vemos un video, ¿correcto? Luego vemos y nos corremos un poquito más a la izquierda en este espectro de experimentación y simulación e interacción. Tenemos las animaciones. Las animaciones, uno ve una animación con un modelo para entender algún concepto. Luego la simulación en donde uno tiene alguna interacción, ¿no? Y al final tenemos el experimento como tal, ¿no? Donde estamos midiendo, estamos teniendo, por ejemplo, con un instrumento de medición, como lo hacemos con Lab4U, en donde utilizamos los sensores del celular como instrumentos de medición, ¿no? Y ahí está la parte experimental y por qué nosotros no somos un laboratorio virtual con una simulación con parámetros predefinidos, sino que el estudiante utiliza su celular como un instrumento de medición y ahí se puede equivocar. No es que el experimento no le hayas dado, simplemente es el resultado de la medición, ¿no? ¿Podemos hablar un poquito de eso? Cuando nosotros hablamos de medir el mundo real, eso es lo que estamos tratando de hacer cuando hacemos ciencia. Estamos tratando en el fondo, ocupar las herramientas que tenemos para poder describir el mundo. Ujú, Y ese mundo siempre es complejo y los modelos son siempre limitados, capturan ujú, una parte de ese mundo por el solo hecho de ser modelos. ujú, No hay ningún modelo que pueda capturar toda la complejidad de todo lo que ocurre. Cuando nosotros hablamos de una reacción química, por ejemplo, hay un montón de simplificaciones y un montón de cosas que se pasan por alto, que quizás son importantes para otras ramas de la ciencia, como la física o como la biología, ujú, pero que la química lo traduce en una cierta forma y en un cierto proceso que lo describe, por ejemplo, en relación a los átomos que están cambiando su composición entre las distintas moléculas. Están ujú. intercambiándose, hay intercambios de electrones, de repente hay intercambios de otras cosas. Si nosotros nos preguntáramos a un físico qué es lo que ve ahí, lo que ve él son protones, neutrones que están interactuando, funciones de onda, otras cosas que están ahí ocurriendo, y quizás un biólogo puede decir, bueno, esto lo que está ocurriendo es que hay una enzima con un Mm, sustrato y que está la enzima ocurriendo y son parte de procesos biológicos que nos ayudan a, no sé, degradar alguna molécula que es importante para la vida. Entonces, como que los tres tienen enfoques que son ciertos para una misma reacción, una misma cosa que ocurre en el mundo. Lo están mirando con diferentes lentes, lo están modelando de diferente manera, lo están entendiendo en un diferente nivel, y todos ellos son complementarios en el sentido de que están describiendo lo mismo, pero ninguno de ellos va a poder reproducir toda la complejidad de todo lo que está pasando. claro, Y claro, sería claro. imposible pedirle un modelo que hiciera eso. Entonces, cuando nosotros, lo que nosotros hacemos es medir el mundo real, lo que nosotros tratamos de acercarnos un poco a ese mundo que queremos describir. Y cuando el estudiante se acerca a ese mundo real, deja de ser una cosa que está confinado a la sala de clases de ciencia. Ujú, Deja ujú, de ser una cosa que solamente el modelo científico para un estudiante solo funciona en la clase de ciencia. claro, Y claro. así lo han expresado en algunas investigaciones y en algunos resultados que se han obtenido en investigaciones en la escuela. Entonces, para que al estudiante le haga sentido, para que el estudiante entienda que eso no es solamente algo que va a aplicar hasta que él salga de su enseñanza obligatoria, sino que va a ser un conocimiento, van a ser habilidades, van a ser procesos que le van a servir para el resto de su vida. Nosotros no podemos esperar a que el estudiante salga de la secundaria o del high school o cual sea el sistema que esté ocupando y pase a su profesión y ahí entiende algunas cosas de su profesión porque el resto de la vida sigue lleno de ciencia, sigue lleno de Claro. decisiones que uno tiene que tomar. Entonces, una muy buena forma de acercar eso es acercarlo al mundo real, acercarlo a Mm, los experimentos, acercarlo a los problemas, acercarlo a aquellas cosas que la ciencia puede tener un impacto y que puede mejorar en el tiempo, con a través esta, de los proyectos científicos, a través de solucionar problemas reales que tengan los estudiantes. a través Y de la indagación. eso no se logra con una simulación, porque la simulación está muy confinada ya no solo a la sala de clases, sino además a lo que quiso la persona que Mm, programó esa simulación o esa animación o ese laboratorio virtual. Entonces, si nosotros queremos llevar esa ciencia
hacia algo vivencial, hacia algo comprometido con el aprendizaje, el bienestar y el estudiante completo, no solo su conocimiento científico, no solo lo que sabe de los modelos científicos o de los conceptos científicos, sino cómo lo puede aplicar para responder sus propias preguntas. Entonces no nos podemos quedar solo con las simulaciones. Claro, Ahora, eso no quiere decir que las simulaciones no tengan su espacio, y ahí hay que poner un tinte. claro. Comal, O sea, con la una, simula... una cosita Dale, Esteban. antes de que sigas, volviendo un poco también a lo que decía Javier de medir el mundo y lo que hacemos en la For You, yo lo considero súper importante. Cuando a mí la gente me pregunta qué es lo que hago, es súper difícil de explicar qué es lo que hacemos, pero me gusta plantearlo como imagínate la mezcla entre una regla y un juego y una aplicación. Porque cuando nosotros vemos las aplicaciones nos imaginamos programación y que todo está prediseñado. Entonces cuando uno dice, no, trabajamos en una aplicación educativa de ciencia, inmediatamente viene a la cabeza el asunto del laboratorio virtual. Me gusta más pensarlo como una regla digital, como en el fondo un instrumento, que en el fondo yo voy a medir algo, voy a tomar algún dato con algún instrumento que el mundo conoce, pero que ahora está integrado en tu teléfono. Demos un ejemplo. Tenemos el colorímetro de Lab for Chemistry que ha desarrollado aquí el profesor Esteban como encargado aquí del Product Manager de Lab for Chemistry. Con el colorímetro uno puede realizar una experiencia virtual que existe. Nuestros amigos de FED, de la Universidad de Colorado, tienen muy buenas simulaciones, y después podemos hablar también del espacio que tienen las simulaciones en la educación. No queremos menospreciarlas ni nada, simplemente que son distintas. Y puedes realizar un experimento con un colorímetro virtual en una plataforma web en donde estás trabajando y midiendo absorbancia, viendo ley de Lambert-Beer. O puedes realizar un experimento con un colorímetro donde tienes que preparar las soluciones y tienes que calcular la concentración. Si nos puedes elaborar un poquito más, Esteban, en la diferencia entre el colorímetro del laboratorio virtual o de la simulación versus un colorímetro real, ¿no? Cuando un estudiante se enfrenta a una colorimetría en una simulación, lo que va a ver es que efectivamente hay un cambio en la tonalidad del color, ¿cierto? A partir de una concentración determinada. Entonces tú le dices al estudiante agrega 10 mol, por ejemplo, 10 molar de algún compuesto, y va a haber un cambio de color si es que lo tenía en una concentración 1 molar. Pero cuando nosotros hacemos el experimento, lo entretenido es que nosotros vamos a preparar la solución, vamos a medir, ¿cierto? Con nuestro celular vamos a tomar una fotografía, nuestra aplicación va a procesar esa imagen y nos va a arrojar un resultado. Pero si este experimento el estudiante lo hace al lado de la ventana, no le va a dar el mismo resultado que si lo hace en su pieza con las cortinas cerradas. O no le va a dar el mismo resultado si lo hace con la luz encendida o con la luz natural o con luz artificial. No le va a dar lo mismo la distancia a la que haya con los tubos de ensayo. Entonces, hay un montón de otras variables en el mundo real que al estudiante le pueden perjudicar o le pueden ayudar al momento de establecer una conclusión. Podría decir, esto está más o menos concentrado, que es lo que ve con un ojo, ¿cierto? Con su ojo, y en el fondo este instrumento nos ayuda a llegar a un valor mucho más cercano. Pero el mismo estudiante se puede dar cuenta que al hacer el experimento bajo las mismas condiciones varias veces, incluso porque mueve un poquito el celular, le van a cambiar los resultados. Entonces, la gracia acá está en que la simulación me va a arrojar siempre el mismo valor y el experimento no. Y acá hay un proceso de análisis, un proceso de pensamiento mucho más importante, que es el por qué no me dieron los mismos resultados las mismas veces si hice lo mismo. ¿Qué fue lo que cambió? Entonces, claro, ese razonamiento es lo que nos entrega, ¿cierto?, la posibilidad de experimentar y de utilizar un instrumento de medición que tú tienes a tu alcance. Claro, y también va con, no quiero meterme en este tema más a fondo porque podemos, en otro episodio podemos hablar de indagación, pero también en el proceso pedagógico de indagación esto tiene un impacto porque estás preparando la solución, ¿no? Estás midiendo, estás sacando una foto. ¿Qué pasa si preparaste mal o sea, te equivocaste, por ejemplo, en preparar la solución, ¿no? O en medir, o en colocar los tubos de ensayo de una u otra forma.
forma. Entonces ahí Oye, en la... y en cosas tan sencillas como que en el simulador tú te equivocás y vuelves atrás y te desequivocaste. Acá tú Claro, hiciste una reacción química y diluiste mal tu te solución, lo viste como mal y que, tenías que hacerlo de nuevo y te va a demorar un claro, montón. C1V1 O- igual C2V2, claro, no lo aplicaste y diluiste mal y hasta ahí nomás llegó. sí. Y Y lo hemos tienes que visto, repetir. hay también una incertidumbre ahí con respecto a eso, porque cuando uno dice uno preparó mal, ¿cómo uno se da cuenta que uno preparó mal? Claro, ¿En qué momento uno se da cuenta que tiene que repetir el proceso? ¿Y cuál es el valor también de tener esa rigurosidad para mm, repetir el proceso? claro. Para quizás repetirlo en vano, porque de repente hice todo bien y el resultado es correcto con las circunstancias que tengo, con los reactivos reales que tengo, Claro, no sé, con mis instrumentos de medición que tienen una cierta precisión y no otra. Entonces también hay un valor en esa perseverancia y en eso que es muy de científico, de no claro. solamente quedarte con el primer resultado. Que en el caso del colorímetro te tiene que dar en la curva de calibración, te tiene que dar una recta lineal en esa curva de calibración si preparaste con las diluciones indicadas, ¿no? Nos va quedando poquito tiempo para este episodio, pero quiero que hablemos un poquito ya para ir concluyendo. Ahora, ¿por qué no es que esté mal la simulación? Tiene otro rol en él el el demonio, proceso ¿cierto? en el proceso de aprendizaje. En el Sí, como proceso. Para Nosotros. ir, para ponerlo en palabras bien concretas, las simulaciones tienen algunas ventajas con respecto a los experimentos en el mundo real, que son parecidas a las simulaciones en el mundo de la ciencia comparado con los experimentos. Ujú, Hay una facilidad de realizar muchos experimentos de no tener consumibles, un reactante en un reactivo, en una simulación virtual jamás se te va a acabar, por ejemplo, o claro, no vas a tener que esperar que venga de algún otro país o claro. que esté en stock en la tienda para poder ir a comprarlo. Como stock de los Em, reactivos de PCR que hubo un claro, momento. no tienes un costo en algunos instrumentos de medición especializados o en algunas cosas que pueden Claro, ser difíciles de medir, no están estas barreras. Por claro. Y donde yo eso, veo la mayor ventaja de las simulaciones está en poder hacer visibles cosas que en la naturaleza no necesariamente son visibles. En el caso de la ley de Lambert-Witt, por ejemplo, uno podría pensar en una simulación donde uno pudiera ver cuántos fotones son los que llegan hasta el frasco y cuántos son los que logran atravesar ese ujú, frasco, que son la base en el fondo de la ley. La mm, ley es básicamente una fracción entre los rayos de luz que logran atravesar y el total que incidió. ujú, Y es muy claro en una simulación cuántos están incidiendo, de dónde están incidiendo, cómo atraviesan un frasco, mm, cuántos logran atravesar al otro lado, de qué color son los que se quedan atrás, de qué color son los que logran atravesar. Entonces todas esas variables estarían muy bien controladas y uno haría visible algo que en la naturaleza no lo es, que yo no puedo contar fotones en la naturaleza. O sea, puedo, pero en circunstancias bien particulares. No puedo hacer tan fácil el proceso de mm, decir voy a emitir tantos fotones y voy a recibir tantos fotones. Hay un margen de error, mm. hay instrumentos más precisos y menos precisos, y hay una cierta incertidumbre ahí de cosas que no se puede hacer. En el mundo subatómico también es muy fácil darse cuenta que hay cosas que son muy fáciles de representar, pero muy difíciles de ver, muy difíciles de mirar. Cosas que tienen expresiones macroscópicas o expresiones en tiempos muy largos, proceso de evolución, por ejemplo, un proceso de la muerte de una estrella, que son procesos muy largos, muy difíciles de observar y que una simulación, un video, un, Mm, un, una representación de otra forma de ese modelo me llevaría a poder entender ese claro. procedimiento. Y sería Entonces mejor que haría un visible libro. algo que no es invisible. Claro, y es mejor que un libro o una imagen descriptiva en un texto escolar, Claro. Claro. ¿no? Y asimismo también tiene una ventaja en la disminución de los riesgos y el peligro. O sea, hacer un Claro. experimento con ácido clorhídrico es tremendamente tóxico y tremendamente complicado si no se hace bajo las condiciones necesarias. Y si un estudiante se somete a una simulación de esa reacción, puede de todas maneras analizar ciertas cosas, no todo, que es lo que ya hablamos, ¿cierto? Pero Claro. disminuir los riesgos. Lo mismo que pasa con las simulaciones médicas o con las Mm. simulaciones en fisiología humana. O Tú Flight en la sala Simulator. de clase, claro, tú en las clases no puedes experimentar con tu propio funcionamiento. O sea, no es como que Mm.
yo en clase de biología le digo a un estudiante, venga para acá y le ponemos algún tóxico en la sangre y vemos qué pasa. No se puede. Pero sí podemos hacerlo en una simulación, ¿cierto? Y ver cómo reaccionan las células o cómo reaccionan los sistemas del cuerpo humano ante estos cambios fisiológicos del ambiente. Entonces, de esa manera tú reduces los riesgos y de aún así puedes estar en contacto al menos un poco con el fenómeno. Claro, claro, En totalmente. el caso de la medicina hay mucho uso de simulaciones y no solamente las simulaciones virtuales, porque hay varios. Por ejemplo, tenemos el tema de los fantomas, que son estos cuerpos Mm, falsos en el fondo, pero anatómicamente correctos, donde uno puede eh, hacer la mímica y hacer la simulación en el fondo de un procedimiento médico. ujú, También está la simulación de casos, que son casos médicos con síntomas y donde, dependiendo de la complejidad de la actividad, uno podría pensar incluso en que uno prescribe un tratamiento y como parte de la actividad uno le entrega un resultado, que el paciente se puede agravar o se puede ir complicando o se puede ir mejorando. Y hacer no solamente un diagnóstico, sino un proceso mm, después. Entonces hay simulaciones que son muy útiles porque uno puede pensar en medicina que uno no podría hacer lo mismo con pacientes reales, ya sea claro. con los fantomas o con los casos reales, sin antes tener una buena base y casi ser un médico responsable de una vida humana. O en el caso del veterinario también usan algunos simuladores y algunas otras cosas. Entonces, tienen su espacio. Tienen su lugar en el aprendizaje de la ciencia, en la formación de profesionales, en la vida humana, pero hay que valorarlos como lo que son. Son una expresión de modelos Ujú. que están bien definidos y que esos modelos no representan totalmente a la naturaleza que quieren describir. Totalmente, versus los experimentos como los que hacemos nosotros con instrumentos de medición, en donde nos permite ver en vida real, con las variables de un experimento como tal, ¿no? Con el acelerómetro del celular, por ejemplo, si lo meto en una bolsa y lo conecto con un resorte, yo estoy midiendo ahí, me puedo equivocar, lo puedo medir una y otra vez. Entonces, ese experimento con variables que nosotros controlables y no controlables, podemos vivir y es la experimentación que conocemos en Lab4U y nos permite ir por ese proceso de indagación científica. ¿Algún comentario final, profesor Esteban, profesor Javier? De ahí vamos a poner algunas notas en el podcast, alguna literatura en nuestro blog y en YouTube y donde escuchen podcast. Yo siempre digo en las presentaciones, ¿no? Uno no puede aprender a andar en bicicleta leyendo un libro, uno tiene que vivir la experiencia de andar en bicicleta, ¿no? Y al mismo tiempo uno podría en un juego virtual tener una simulación de andar en bicicleta, pero no es lo mismo que medir y vivir esa experiencia de andar en bicicleta, ¿no? Y ahí profesor Javier dije, levantó la mano al tiro y yo estaba concluyendo aquí Sí. y No, al me, tiro me el profesor faltó, me levantó. faltó un detalle antes de que cerremos, porque hay un último tipo de experiencia que me Es gustaría tu podcast mencionar, también, así que que dale está, nomás. es muy moderno, es difícil de tener acceso, pero hay experiencias y hay buena literatura también de que dice que tienen también su impacto, que son los laboratorios remotos, que es la idea Ah, de yo sí, tener un sí. laboratorio en otro lado del mundo y yo me conecto a ese laboratorio, puedo controlarlo de alguna forma y veo las respuestas que el sistema me está entregando a esa Sí, experiencia. No es ideal porque el estudiante no está en la misma sala con él, pero sí es una forma también de acercarse a la experiencia de la ciencia. claro. Ahora, creo que esta conversación seguramente nos va a abrir otras conversaciones y otras preguntas. Invitamos también a los oyentes y a quienes nos están siguiendo a que dejen esas preguntas para que nosotros las podamos ir abordando en los siguientes capítulos y podamos tener más conversaciones interesantes y de interés para todos. Así que, no, gracias. Excelente. Gracias, profesor Javier. Gracias, Esteban. Hasta el próximo episodio de Lab4U Talks en español. Bye Hasta el Gracias bye. a siguiente. ustedes. Chao.